Hola. Eh, los que tenéis conocimientos de electricidad y de electrónica, pues sabéis que existe circuitos tanto inductivos como circuitos capacitivos que tienen una peculiaridad con respecto a las señales eléctricas, las tensiones y corrientes variables que lo atraviesan. Y es que generan un desfase entre la tensión y la intensidad de 90 grados. De 90 grados. Un circuito inductivo adelanta la tensión con respecto a la corriente y un circuito capacitivo pues adelanta la intensidad con respecto a la tensión, con lo cual aquí pues se incumple una de las leyes más importantes de la electricidad, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que existe una proporcionalidad directa entre la tensión y la intensidad, es decir, que contra más tensión pues más intensidad, y cuanta más intensidad, pues más caída de tensión se produce en aquella carga en la cual va a atravesar esa intensidad. ¿De acuerdo? Bueno, y los que digo que tenéis conocimientos de electricidad y electrónica, nunca habéis tenido la curiosidad de saber por qué motivo, qué es lo que ocurre dentro de esos circuitos, cómo se comportan los electrones o las cargas dentro de esos circuitos para que se produzca esta desfase. Nunca habéis tenido esa curiosidad. Bueno, pues yo me he permitido con una serie de vídeos pues explicar por qué se produce ese desfase, qué es lo que ocurre en esos conductores, en esos circuitos, en esos componentes para que se produzca estos desfases. Esperemos que os sea de interés, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Bueno, antes de entrar en este caso el por qué tanto un circuito inductivo como un circuito capacitivo pues adelantan o retrasan la tensión respectivamente a 90 grados, para entenderlo un poquitín mejor vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre ciertas cosas para poderlo entender mejor. Una de ellas es, en este caso, pues la corriente eléctrica. Toda corriente eléctrica, tenemos aquí un conductor eléctrico. Bueno, toda corriente eléctrica, al atravesar un conductor, pues genera un campo magnético a su alrededor. Genera un campo magnético a su alrededor. Y la intensidad de este campo magnético, vamos a poner Cm, campo magnético, la intensidad de este campo magnético será mayor o será menor dependiendo, en este caso, si la corriente es mayor o menor. Cuanto mayor será la corriente, mayor será la intensidad de este campo magnético que va a crear. ¿De acuerdo? Pero bueno, no solamente un conductor genera un campo magnético, ¿no? Un conductor simple, sino que también, en este caso, pues una bobina. Tenemos aquí una bobina, un solenoide. Una bobina, un solenoide que tenemos aquí, una bobina. También una bobina, al ser atravesada por una corriente eléctrica, esta bobina pues genera también pues un campo magnético. Genera un campo magnético. Lo que pasa es que una bobina con respecto a un conductor va a generar más campo magnético que un conductor. Si nosotros estas dos intensidades pues son iguales, va a generar mayor campo magnético la bobina que, en este caso, el conductor. Una bobina siempre va a generar un campo magnético. ¿Por qué? Porque las espiras que va a generar cada una de estas bobinas son pequeñas células que generan campos magnéticos. Todos estos campos magnéticos que generan cada una de estas espiras se van a sumar y, por lo tanto, en este caso, pues van a generar un campo magnético superior que si fuera un simple conductor. Por tanto, una misma corriente eléctrica genera más campo magnético en una bobina que en un conductor. Y si realizamos un poquitín más el rizo y se ve una bobina que tenemos aquí, vamos a dar un poquitín más grande, ya veremos para qué. Si la bobina le metemos en su interior un trozo de hierro dulce, que se llama un trozo de hierro, un trozo de hierro va a ser atravesada por una corriente eléctrica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues imaginaos que también la misma corriente eléctrica que atraviesa la bobina
y atraviesa, en este caso, este conductor, pues es el que va a atravesar, en este caso, pues este electroimán, un electroimán que está formado por una bobina en la cual hemos enrollado un núcleo de hierro. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que el campo magnético que genera el electroimán, el campo magnético va a ser superior al que genera la bobina y al que genera, en este caso, el conductor. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es, en este caso, cómo se generaría un campo magnético, las diversas formas de generar un campo magnético. Pero la relación que hay entre la corriente eléctrica y el campo magnético, en este caso, pues la relación es recíproca. Es decir, una corriente eléctrica, como sabemos, genera un campo magnético. Pero también un campo magnético puede generar o genera también una corriente eléctrica. ¿Qué condiciones se tienen que producir? Pues las siguientes. Vamos a poner que tenemos aquí un conductor. Y tenemos aquí pues un generador de un campo magnético, pues que vamos a poner pues como lo de siempre, pues un imán. Típico imán de herradura, norte-sur, que va a generar un campo magnético. Y tenemos aquí este conductor que está bajo la influencia de este campo magnético. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, si no se produce ninguna alteración, si no se deja así, no ocurre absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si nosotros este imán le movemos para adelante, para atrás? Es decir, alejamos este imán o acercamos este imán a este conductor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que la incidencia del campo magnético que incide sobre este conductor pues va a variar. Cuando se aleja, en este caso, el campo magnético pues va a ser menor. Cuando se acerca, en este caso, el campo magnético va a ser mayor. Con lo cual en el conductor se va a producir o se va a generar, en este caso, se va a generar pues una variación de campo magnético. Se va a producir una variación de campo magnético. Y en todo conductor que esté bajo la influencia de un campo magnético variable, en este conductor se va a generar, por lo tanto, una diferencia de potencial. Se va a generar una tensión. En el extremo de este conductor se va a generar una tensión. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si en los extremos de este conductor le colocamos una carga, por ejemplo, una bombilla, una lámpara incandescente, una bombilla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues mientras se siga variando, se varíe, en este caso, el campo magnético que incide sobre este conductor, la intensidad de ese campo magnético que incide sobre ese conductor siga variando, pues en este caso aquí siempre va a haber una tensión en los extremos de este conductor y por lo tanto si estos extremos del conductor les conectamos a través de una carga en una bombilla, ¿qué ocurre? Se va a producir una corriente eléctrica. Se va a producir una corriente eléctrica y que va a atravesar el conductor y por lo tanto esta lámpara en este caso se nos va a encender. Con lo cual, ¿y de qué va a depender la magnitud de la tensión y de la corriente que se va a generar si es que le conectamos los extremos del mismo a una carga? Pues va a depender en este caso pues de la velocidad con la cual nosotros alejemos y acerquemos este imán a este conductor. Es decir, en resumidas cuentas, va a depender de la variación de intensidad de este campo magnético que incide sobre este conductor. Cuanto mayor sea la velocidad o la incidencia, las variaciones de intensidad de este campo magnético sobre este conductor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mayor diferencia de potencial se va a generar en los extremos del mismo y si le conectamos, mayor diferencia de potencial o mayor tensión, y si le conectamos los extremos del mismo a través de una carga por mayor corriente y por lo tanto la carga que en este caso pues es una lámpara, pues más va a lucir. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, como todos sabemos, o deberíamos de saber, en este caso, pues en todo los átomos pues están formados, los átomos en este caso un átomo está formado por
un núcleo formado por protones que tienen partículas protones, que son partículas positivas, porque son las que en este caso tienen tienen energía en su núcleo, y neutrones. Los protones y los neutrones son los guardianes del núcleo, que en este caso pues hay una gran energía dentro de su interior. Y girando alrededor de este núcleo, pues giran los electrones, que se les considera que son partículas que se les considera en este caso con una carga, en este caso pues negativa. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué ocurre si a un átomo le arrebatamos pues un electrón? Si a un átomo le arrebatamos un electrón, lo que va a ocurrir, bueno, partiendo de la idea que se me olvidaba, un átomo neutro es aquel que tiene igual número de protones que de electrones. Tiene igual número de protones que electrones. Otra cosa distinta a la masa de los protones y de los electrones, que eso ya es otra historia. Pero un átomo neutro es aquel que tiene igual número de protones que de electrones. Pero si a este átomo le arrebatamos un electrón, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que ya no va a haber igual número de protones que de electrones, sino que va a haber mayor número de protones que de electrones. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que este átomo ya no es un átomo neutro. Le he puesto aquí con 2 líneas para decir que es un átomo neutro, sino que se va a convertir en un ión. Y un ión positivo. ¿Por qué positivo? Porque hay más partículas positivas que son protones que negativas que son electrones. Por tanto, es un ión, en este caso, positivo. O una carga positiva también se le puede denominar. En muchos sitios, una carga positiva. Ión o carga positiva. Vale. Bueno, ¿y qué es lo que va a hacer un átomo? Un átomo, si le arrebatamos un electrón, como todos sabemos, pues va a generar una energía denominada en una energía eléctrica. ¿Para qué? Para recuperar este electrón, recuperar y volver a su estado neutro, porque todos los átomos siempre procuran por todos los medios volver a su estado neutro, y por eso generan esta energía. Y una vez que ha recuperado ese electrón y hay igual número de protones que de electrones, pues bueno, deja ya de emitir esta energía. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué ocurre si nosotros, como hemos visto aquí, que este campo magnético variable iba a generar una corriente eléctrica en este conductor, o una diferencia de potencia corriente eléctrica en el conductor exterior, si por ejemplo se le ponen en contacto eléctrico los extremos de este conductor? ¿Qué es lo que va a ocurrir qué es lo que ocurre en este conductor? Bueno, en este conductor lo que ocurre es como está haciendo la función de una escoba. Este campo magnético variable es una escoba. Vamos a dibujar aquí, a ver qué tal me sale la escobita. Es como si fuera una escoba. Una escoba en la cual pues está barriendo esta superficie. ¿Y qué es lo que está haciendo esta escoba que barre esta superficie? Lo que está haciendo es, si aquí tenemos, vamos a dibujarlo aquí, en un rectángulo. Si aquí tenemos átomos, vamos a poner aquí con unos puntitos. ¿Qué es lo que está haciendo esta escoba al barrer este conductor? Lo que está arrebatando es electrones a estos átomos y los está ionizando, lo está convirtiendo en iones positivos. Y lo que está haciendo esta escoba al arrebatar a estos átomos estos electrones los irá acumulando en el extremo. Se irá acumulando en el extremo. ¿Y qué ocurre con el resto? ¿Qué ocurre con el resto del conductor? Pues que el resto del conductor estará formado por iones positivos, que son los átomos a los cuales la escoba, que es el campo magnético, campo magnético variable que hace la función de escoba, pues ha arrebatado esos electrones a estos átomos, los ha ionizado y los mantiene en este punto. ¿Qué ocurre si esta escoba pues cesa de barrer? Pues nada, pues que estos electrones que están aquí atraídos por la energía eléctrica
que va a generar cada uno de estos iones para recuperar el electrón que le falta y volver a su estado neutro, lo que va a hacer que estos electrones regresen a sus respectivos iones neutralizándoles. ¿De acuerdo? Pero claro, ¿qué ocurre si esta escoba se mantiene constantemente en movimiento? Pues se mantiene constantemente en movimiento, lo que va a hacer es que estos electrones pues van a quedar en este punto y los iones que tiene el resto del conductor pues se van a quedar en esta situación. Con lo cual aquí lo que vamos a generar, mientras la escoba, que es el campo magnético moviéndose, la variación del campo magnético, pues va a generar aquí un polo positivo, y aquí vamos a ponerle ya distinto colorín, un polo negativo. Con lo cual, si nosotros a través de un voltímetro medimos estos dos puntos, pues veremos que entre este punto, entre este conductor y estos puntos donde se están acumulando estos electrones, pues va a haber una diferencia de potencial o una tensión. Y si, por ejemplo, a este punto le conectamos una carga, pues que nos salimos del papel. Le conectamos aquí una carga, en este caso pues una lámpara, pero ¿qué va a ocurrir? Pues que esta lámpara se va a generar, primeramente, pues se va a generar una corriente eléctrica, al revés, los electrones vienen para acá, se va a generar una corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque estos electrones van a ser atraídos por estos iones positivos. Por estos iones positivos van a ser atraídos, por tanto aquí se va a generar una corriente eléctrica. Corriente eléctrica que va a atravesar esta lámpara y por lo tanto esta lámpara se nos va a encender. ¿De acuerdo? Estos electrones vienen por acá. Y mientras esta escoba siga barriendo, es decir, mientras este campo magnético siga moviéndose de un lado para otro, pues aquí vamos a seguir teniendo electrones constantemente, porque aquí vamos a poner que salen 4 electrones, por poner ejemplo, salen más, pero vamos a poner que salen 4 electrones de aquí que atraviesan la lámpara y se dirigen a sus respectivos átomos, a sus respectivos iones. ¿Qué ocurre? Pues que esos electrones, estos 4 electrones que han salido aquí, van a ser repuestos por otros 4 electrones, que en este caso va a generar el barrido de esta escoba. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que mientras esta escoba siga barriendo, la diferencia de potencia entre estos dos puntos se va a mantener, la corriente también se va a mantener y la lámpara, en este caso, pues va a seguir encendida. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué ocurre si nosotros aumentamos el ritmo de barredura de esta escoba? Es decir, barremos más deprisa. Al barrer más deprisa, ¿qué ocurre? Pues más electrones vamos a arrebatar a los distintos átomos que va a haber aquí en el conductor, en esta zona donde es afectada por esta barredura o es afectada por ese campo magnético variable. Es afectado por este campo magnético variable. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues más electrones va a haber aquí. Más electrones va a haber aquí. Más iones. Porque al arrebatarle más electrones, más iones va a existir en el resto del conductor. Es decir, más positivo se va a hacer el conductor. Más negativo se va a hacer la zona donde se acumulan electrones. Mayor diferencia de potencial. Y si le ponemos en contacto eléctrico la zona donde están los iones con respecto a la zona donde están los electrones, mayor corriente. Con lo cual la lámpara, en este caso, pues va a lucir más. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una forma también, pero sí también. Ya por último, si nosotros hacemos más presión en la escoba, ¿qué quiere decir? Si nosotros presionamos más la escoba, ¿qué quiere decir? Pues más electrones, siguiendo el mismo ritmo de barredura, más electrones vamos a arrancar de ese conductor. Mayor número
de electrones se van a acumular aquí, mayor número de iones va a haber en el resto del conductor y mayor diferencia de potencial, con lo cual la corriente eléctrica que atraviesa esta lámpara pues va a ser mayor. Eso llevado, esta presión que ejerce la escoba llevado al símil eléctrico, ¿qué es lo que va a hacer? Pues imaginaos, por ejemplo, que la intensidad de este campo magnético es mayor. Es decir, vamos a suponer que colocamos pues un imán mayor. Vamos a colocarlo, si colocamos así, colocamos un imán mayor. Si colocamos un imán mayor, ¿qué es lo que va a ocurrir? El campo magnético que se va a generar aquí va a ser mayor. Al ser mayor el campo magnético que se va a generar, pues mayor número de electrones, se van a arrancar de los átomos, mayor número de átomos van a quedar ionizados y mayor número de electrones vamos a tener en el extremo de conductor y por lo tanto mayor diferencia de potencial. Por lo tanto, para aumentar la diferencia de potencial en un conductor que está bajo la influencia de un campo magnético variable, se puede realizar de dos formas. Uno, aumentando la velocidad, es decir, la variación del campo magnético, la velocidad de variación del campo magnético que incide sobre ese conductor, y otra también, en este caso la escoba, pues moviendo más deprisa la escoba, y otra también presionando la escoba, haciéndola más fuerte, presionando la escoba. En el caso del símil eléctrico, pues aumentando la intensidad de ese campo magnético. Al aumentar la intensidad de ese campo magnético, por cada barredura que hagamos o por cada movimiento que hagamos, vamos a, en este caso, pues a liberar más electrones y a generar más iones y por lo tanto mayor diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es en resumidas cuentas la interacción que hay entre la corriente eléctrica y el campo, la corriente eléctrica y el magnetismo. Una corriente eléctrica genera un campo magnético, y un campo magnético genera una corriente eléctrica. Y por último, pues vamos a ver que pues en vez de, vamos a suponer, pues como en este caso es un conductor, imaginaros que en vez de un conductor, pues colocamos una bobina. Y sobre esta bobina pues va a incidir, en este caso, pues un campo magnético variable. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si vamos a suponer que la variación que no se ve, vale, correcto. La variación del campo magnético que incide sobre la bobina es la misma, vamos a ver velocidad V y V velocidad. Vamos a ver que esta V y esta otra velocidad de variación, vamos a ver pues esta V1 y esta V2, venga, y esta es V2. Si esta V1 es igual a la V2, es decir, los dos varían en igual velocidad la variación del campo magnético, en la bobina se va a generar mayor diferencia de potencial que en el conductor. Mayor diferencia de potencial del conductor. ¿Por qué motivo? Porque en la bobina, pues hombre, hay mayor masa conductora. Hay mayor masa conductora que en un simple conductor. Al haber mayor masa conductora, por cada movimiento de escoba que hagamos, vamos a liberar más electrones y por lo tanto vamos a generar mayor diferencia de potencial que si fuera en este caso pues un simple conductor. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que una bobina vamos a generar más tensión y contra más espiras tenga esta bobina, contra mayor número de espiras tenga esta bobina, pues mayor será la cantidad de electrones que liberemos, mayor será también la cantidad
de iones positivos que generemos también y por tanto mayor será la diferencia de potencial generada. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es una primera aproximación para ver lo que vamos a ver después sobre cuando se le aplica una corriente continua. Para entender lo que vamos a ver después con respecto al desfase que produce una bobina al paso de una señal tanto alterna como pulsante, el desfase de 90 grados de adelanto que va a producir o que va a generar la tensión con respecto a la corriente, pues vamos a ver en este caso cómo se comporta, para entenderlo mejor más adelante, vamos a ver cómo se comporta una bobina cuando le aplicamos una corriente continua. Bueno, pues bueno, tenemos aquí un generador de corriente continua que sería pues una pila, una batería, en este caso pues una pila. Tenemos aquí un interruptor, ya veremos para qué ponemos aquí este interruptor. Y bueno, y luego tenemos aquí pues una bobina y cerramos este circuito, si se va bien, exactamente, y cerramos este circuito. Tenemos aquí este interruptor, tenemos aquí este VC, lo vamos a llamar L, la bobina, y la corriente que la vamos a denominar IC. ¿De acuerdo? Bueno, pues bueno, así a simple vista, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros cerramos este interruptor, vamos a poner cerramos el interruptor, ¿qué va a ocurrir? Pues esta IC va a atravesar esta bobina, y va a generar pues un campo magnético. Pues aquí no hay ningún misterio, va a generar un campo magnético. ¿De acuerdo? Pero bueno, entre que cerramos el interruptor y pasa un determinado tiempo que ya veréis que ocurren una serie de cosas dentro de este circuito y vamos a ir en este caso pues viéndolas poco a poco. Bueno, y para verlo mejor vamos aquí a dibujar un gráfico. Tenemos aquí un gráfico, y en este gráfico pues vamos a poner la corriente IC. La corriente IC. Bueno, ¿qué va a pasar con esta corriente IC? Bueno, pues esta corriente IC va a pasar por 3 tiempos. Un tiempo muy pequeñito que le vamos a llamar T0. Luego otro tiempo que le vamos a llamar un poquitín ya más largo, que le vamos a llamar T1, y otro tiempo que ya es el tiempo T2. Bueno, vamos a ver cada uno de estos tiempos que he puesto yo aquí. Empecemos en este caso con el tiempo T0. ¿Qué es el tiempo T0? El tiempo T0 es cuando yo, por ejemplo, cierro, voy a ponerle con el boli rojo, para que se vea, yo cierro este interruptor. Al cerrar este interruptor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente, que esta IC va a atravesar esta bobina. Esta bobina lo que va a hacer es generar un campo magnético, ¿de acuerdo? Va a generar un campo magnético. Pero si os acordáis, va a generar un campo magnético variable. Es decir, aquí de no tener campo magnético, de repente vamos a tener campo magnético. De no tener campo magnético, de repente vamos a tener aquí un campo magnético. Por lo tanto, se va a producir un campo magnético variable. Campo magnético variable. ¿Y qué es lo que hacía un campo magnético variable en un conductor? O en este caso, o en una bobina. Lo que iba a generar, si os acordáis, iba a generar una tensión entre sus extremos. Una diferencia de potencial que le vamos a llamar VL en este caso. ¿Y cómo se genera esta diferencia de potencial? Pues si os acordáis de la famosa escoba, es decir, aquí durante este tiempo C1, pues aquí se va a pegar un barrido, es decir, se va a generar un campo magnético, aquí tenemos la escoba, vamos a dibujar aquí
este campo magnético variable es como si fuera una escoba, y esta escoba va a generar un barrido. Un barrido es un campo magnético variable. Recordaos que es una escoba que genera un campo magnético que se asimila a un campo magnético variable que genera un barrido y que, como sabéis, en este caso, pues barre electrones de los átomos existentes dentro de la bobina, va a arrancar electrones o va a barrer electrones de los átomos existentes en esta bobina ionizándolos, con lo cual a lo largo de esta bobina va a haber iones positivos, ¿no? Va a haber iones positivos o un polo positivo, y estos electrones pues va a acumular, estos electrones los va a acumular en este caso, pues aquí, en los extremos de la bobina. Con lo cual, en los extremos de esta bobina se va a generar una diferencia potencial VL, con una polaridad opuesta, opuesta, más menos al de la batería que los ha creado. Pero claro, esta VL, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a generar, pues claro, porque esto va a ser un instante. Después, esta escoba pues ya deja de funcionar, por así, perdón, que igual no se ve exactamente. Va a ser un instante T0. Instante T0 se produce este barrido. Se produce este barrido y ya, pues ya no produce más. Ya no produce más, con lo cual al no producir más, ¿qué ocurre con estos electrones? Pues que estos electrones pues retornarán a sus átomos respectivos a los átomos respectivos que es de donde han salido, retornarán a sus iones respectivos, esto neutralizándoles y convirtiéndoles de nuevo en átomos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este retorno lo que va a generar aquí es una IL. Claro, pero ¿qué va a hacer esta IL? Esta IL va a ser tan grande que esta IC, la corriente que partía del polo negativo y se dirigía atraída por el polo positivo, es decir, los electrones que salen del polo negativo y que son atraídos por el polo positivo, ¿qué es lo que les va a ocurrir? Pues que aquí se va a encontrar con un tráfico de electrones en contra, denominado IL. Y este tráfico de electrones en contra, pues es igual. IL, pues es igual a IC. Pues van a ser iguales. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que al ser iguales, esta IC, pues no puede pasar, porque se va a encontrar con un tráfico de electrones en contra y no va a poder pasar. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que esta IC, durante este tiempo T0, cae a cero. Va a ser cero. Cae a cero. Es decir, sube, hay una pequeña corriente, genera campo magnético, genera el barrido, genera una tensión, genera una corriente IL, y esta corriente IL, pues en cierta forma la que le va a anular, la que le va a impedir su paso, y va a caer de nuevo a cero. ¿De acuerdo? Pero bueno, esta IL pues no va a ser eterna, ya que esta tensión se va a ir disipando, ya que estos electrones producidos por este barrido, pues como he dicho anteriormente, pues paulatinamente van a ir a retornar a sus respectivos átomos, y por lo tanto esta corriente IL pues va a ir disminuyendo. Entonces al ir disminuyendo, ¿qué ocurre con IC? Pues que se va a encontrar menor tráfico en contra, con lo cual ¿qué ocurre? Que la corriente IC va a empezar a atravesar la bobina, y va a aumentar. Vamos al gráfico, es decir, esta corriente IC va a atravesar una vez que disminuye. Vamos a dibujar aquí, igual para que se vea mejor tenemos aquí la IL, más o menos, pues la IL empezará a funcionar a partir de aquí. Tenemos aquí la IL. Pues esta IL, como he dicho anteriormente, pues irá disminuyendo. Irá disminuyendo esta IL. ¿Por qué? Porque se va disipando. Esta tensión que se ha generado aquí se va a ir disipando, y por tanto esta corriente se va a ir disipando, y por tanto menos oposición se va a encontrar IC, con lo cual IC pues va a ir aumentando. Va a ir aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta que la corriente
es decir, los electrones que debido a ese barrido se habían acumulado aquí han desaparecido, cesa esta VL y por tanto cesa esta IL. Esta IL pues cae a cero, esta IL cae a cero, esta IL cae a cero. ¿Y qué ocurre con la IC? Pues la IC pues, va a ir aumentando, a no encontrarse ya con tráfico en contra, pues va a alcanzar su grado máximo y va a continuar así pues mientras el interruptor esté cerrado, generando evidentemente un campo magnético, generando aquí un campo magnético. ¿De acuerdo? Bueno, pues así es como se comportaría una bobina cuando le aplicamos una tensión continua, una tensión continua. Es decir, la bobina va a reaccionar. Por eso nunca habéis oído hablar de las bobinas que también se las llaman reactancias. ¿Por qué? Porque reaccionan. Es decir, reaccionan cuando se les aplica una tensión variable, una tensión, bien desde un principio o bien una tensión variable, reaccionan. ¿Reaccionan cómo? Pues generando una tensión que se opone a la corriente generan una corriente que se opone a la corriente primaria, es decir, la corriente que en un primer momento pues ha generado ese campo magnético. Bueno, una vez que hemos visto la interacción existente entre una corriente eléctrica y un campo magnético, una corriente eléctrica genera un campo magnético cuando atraviesa un conductor debido pues al movimiento de rotación de los electrones que circulan por ese conductor. Cada uno genera un campo magnético y la suma de esa infinidad de electrones que circulan por ese conductor pues va a generar ese campo magnético en el mismo, como vimos en su momento. Y que también ese campo magnético era mayor o menor si era un conductor, una bobina o un electroimán. Y también un campo magnético variable generaba una diferencia de potencial en un conductor o en una bobina, como vimos en su momento. ¿De acuerdo? Bueno, una vez visto todo esto, pues vamos a ver lo que ocurre si a una carga le aplicamos una señal eléctrica variable. En este caso vamos a aplicar una señal pulsante cuadrada y entre el generador y la carga pues colocamos una bobina. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues veremos que aquí pues no se va a cumplir la ley de Ohm como se cumplía, por ejemplo, en el caso de una resistencia, como vemos aquí, en una resistencia eléctrica. En una resistencia eléctrica pues se cumplía la ley de Ohm. Vemos aquí el gráfico en el cual tenemos aquí VO, tenemos aquí VO, vamos a ponerlo mejor. Teníamos aquí la VO, que es esta tensión que tenemos aquí. Luego tenemos aquí la corriente IC, la corriente que circula a través de la carga. Y tenemos más abajo la VC, que es la tensión, en este caso, pues en la carga. Y vimos que tanto la VC como la IC, ambos subían, y subía la VC, subía la IC, bajaba la VC, también bajaba la IC, es decir, prácticamente en un circuito resistivo, como el que tenemos aquí, la tensión que atraviesa la carga, que cae en extremos de la carga, como la corriente que lo atraviesa, pues van a ir, por así decirlo, de la mano. Cuando aumenta una, también aumenta la otra y viceversa. Bueno, en el caso de una bobina, como veremos posteriormente, pues no va a ser así, sino que la tensión, vamos a tener diferencia de potencial. Si nosotros tenemos aquí tenemos aquí un generador, bueno, y siempre y cuando sea una señal variable, es decir, si aplicamos una tensión continua, en su momento vimos lo que ocurría cuando se aplicaba esa tensión continua a una carga
y entre el generador de tensión continua y la carga existía una bobina. Vimos lo que pasaba, que había 3 tiempos. Esto lo veremos también posteriormente porque nos va a ayudar a entender el desfase que se va a producir entre la tensión y la intensidad. Pues como decimos, si tenemos aquí un generador de señal variable, que en este caso, como veremos, nos va a generar una señal cuadrada, tenemos aquí el gráfico y tenemos aquí VO. VO nos va a generar una señal variable, una señal cuadrada. Pues ¿para qué? Pues para que se entienda mejor y se vea mejor el desfase posterior que se va a producir entre la tensión y la intensidad. Y aquí tenemos pues una carga. Aquí tenemos una carga que siempre que hemos puesto por aquí, pues una lámpara. Tenemos aquí una carga. Una carga que tiene una carga C, le vamos a llamar C, que sería pues una lámpara. Y entre el generador y la carga, pues vamos a colocar aquí una bobina, una inductancia. ¿De acuerdo? Vamos a colocar aquí una inductancia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que la corriente, que en un primer momento, la corriente que la vamos a llamar IC, y en el gráfico la vamos a representar por IC, en un primer momento esta corriente atravesará la carga, atravesará la bobina, este será el polo positivo del generador, el polo negativo, atravesará en este caso la carga, atravesará la bobina y volverá de nuevo al generador, ¿de acuerdo? Y aquí pues se genera una tensión VC, como veremos. Pues bueno, lo que va a ocurrir en este circuito va a ser lo siguiente, que la corriente va a ser 0, y ya veremos por qué, y la tensión en un primer momento va a ser máxima. ¿Qué quiere decir? En un primer momento vamos a tener aquí diferencia de potencial en la carga, pero no vamos a tener corriente, ninguna carga va a atravesar esta lámpara, con lo cual esta lámpara va a quedar, en este caso, apagada. ¿De acuerdo? ¿Por qué motivo? Y bueno, y al cabo de un tiempo va a ser al revés, aquí vamos a tener corriente y aquí no vamos a tener tensión, pero vamos a ir por fases. Bueno, en un primer momento hemos dicho que aquí íbamos a tener tensión, pero no íbamos a tener corriente. ¿Por qué? Debido al efecto de la bobina, al efecto en este caso de la bobina. Cuando estuvimos viendo el comportamiento de una bobina en corriente continua, vimos que había 3 tiempos. Un tiempo T0, que aquí le vamos a representar como un tiempo T0, prácticamente pues un instantáneo. Un tiempo T0, este tiempo T0 pues va a generar una corriente eléctrica. Va a generar una corriente eléctrica entre este punto positivo, atravesar la carga, este punto negativo y este punto positivo. Al atravesar la bobina, ¿qué es lo que va a ocurrir en la bobina? Si os acordáis, en la bobina se va a generar un campo magnético, al ser atravesado por la corriente eléctrica, va a generar un campo magnético, correcto. Pero claro, si os acordáis cuando estuvimos viendo el comportamiento de una bobina en la tensión continua, ¿qué ocurre? Que se va a producir una variación de campo magnético, aquí va a haber un campo magnético repentino. Este campo magnético repentino que se va a crear en la bobina va a hacer como una especie de escoba, ¿Os acordáis de la famosa escoba? Esa famosa escoba que va a barrer electrones hacia este punto. Va a barrer electrones hacia este punto y el resto va a dejar a su paso pues iones positivos, como ya sabemos. Con lo cual, ¿qué ocurre aquí? Pues aquí lo que se va a ocurrir es que aquí se va a crear una menos V1 y aquí se va a crear pues una V2. Y esta, si ponemos aquí un tester, un voltímetro, si medimos aquí con un voltímetro, pues aquí vamos a tener, pues si medimos entre este punto y este punto, ¿qué vamos a tener? Pues V2 menos V1, es decir, vamos a tener aquí VL, que la vamos a llamar, la tensión existente entre este punto y este punto la vamos a llamar VL.
¿De acuerdo? Pues bueno, esto es lo que va a ocurrir en un principio. ¿Qué es lo que va a pasar también? Pues aquí vamos a tener V2. Por tanto, este punto, si nos damos cuenta, este punto y este otro punto están en el mismo potencial, V2. Con lo cual aquí tenemos que tener una tensión V2. Entre este punto y este vamos a tener una tensión V2. Vamos a tener un potencial V2. Bueno, eso por una parte. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues en la gráfica, tenemos aquí la gráfica que nos hemos puesto, V2, que sería igual a VC. V2 igual a VC. Por tanto, aquí V2, que es igual a VC, pues aquí tendremos tensión. Pero ¿qué ocurre con IC? ¿Qué es lo que va a ocurrir con IC? IC va a ser nula. ¿Por qué motivo va a ser IC nula? En un primer momento hemos visto que en el periodo de tiempo T0, que es la que generaba el campo magnético repentino que generaba esta tensión, ¿qué es lo que va a ocurrir después? Que va a ser repentino. ¿Por qué motivo? Porque enseguida se va a generar aquí una corriente eléctrica en la propia bobina llamada IL, que es los electrones, porque una vez que ha pasado este campo magnético repentino y ha generado esta tensión, estos electrones pues van a retornar, mejor que no se ve, estos electrones van a retornar a sus respectivos iones positivos, generando una corriente IL. ¿Qué va a pasar con IC? Que IC, al llegar aquí, se va a encontrar con un tráfico en contra de IL muy denso, que le va a impedir pasar. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que en este tiempo que vamos a llamar T1, pues en un primer momento IC va a ser 0, no va a haber corriente. Con lo cual, ¿qué es lo que va a pasar en la carga? En esta carga, pues que vamos a tener tensión, que tendríamos V2, VC, vamos a tener VC, pero no vamos a tener corriente. ¿De acuerdo? No vamos a tener corriente. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir con el paso del tiempo? Con el paso del tiempo lo que va a ocurrir es que esta corriente, que es IL, pues va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque estos electrones se van a ir ubicando en sus respectivos iones, ionizándose y convirtiéndoles en átomos neutros, y por tanto esta corriente pues va a ir disminuyendo. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir con IC? Pues que IC ya no se va a encontrar con ese tráfico tan denso de electrones en contra, y va a empezar a pasar a través de la bobina. Va a empezar a través de la bobina y va a llegar, por lo tanto, al generador. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Con lo cual quiere decir que la corriente en este periodo de tiempo llamado T1 pues va a empezar a aumentar. Va a empezar a aumentar. Mientras que la tensión VC va a disminuir, porque estos electrones al disminuir aquí el número de electrones, el potencial entre este punto y este otro punto va a disminuir. Por tanto, la diferencia potencial menos V1 menos V2 va a disminuir, por tanto también va a disminuir VL. Por tanto, V2 va a disminuir, y como he dicho que V2 es igual a VC, la tensión en extremos aquí de la carga, pues lo que va a ocurrir es que aquí VC pues va a disminuir. ¿No? Va a disminuir. Bueno, así sucesivamente, ¿hasta cuánto? Hasta que esta corriente IL desaparece. Esta corriente IL desaparece, ¿por qué? Porque estos electrones que en un primer momento han sido barridos y acumulados aquí, generando esta diferencia de potencial, una vez que han regresado a sus iones positivos correspondientes, neutralizándose y convirtiéndolos en átomos neutros, por esta IL va, en este caso, pues a desaparecer. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que esta IC pues, no se va a encontrar con esa oposición que tenía anteriormente, y por tanto, ¿qué ocurre? Que esta IC pues va a ser plena. Va a ser plena, con lo cual este sería el tiempo denominado T1. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que se ha alcanzado este tiempo T1, pues esta corriente pues se va a mantener, que sería el tiempo T2. El tiempo T2, si lo comparábamos en este caso con si os acordáis, en un circuito de corriente continua. Mientras que VC pues va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo, ¿por qué? Porque esta diferencia de potencial va disminuyendo, por tanto V2 va disminuyendo hasta que desaparece estos electrones que generaban esta diferencia de potencial,
y por tanto VC, que es igual a V2, pues va a llegar a 0. Va a llegar a 0 y se va a mantener aquí en 0, ¿de acuerdo? Y se va a mantener aquí en 0. Bueno, pues así hasta cuándo. Pues bueno, lo que va a ocurrir aquí ahora que esta VO cae a 0, con lo cual también la corriente I2 cae a 0 y VC pues cae a 0. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Pues se va a repetir, se va a repetir el mismo ciclo en el siguiente semiciclo. Por así decirlo, va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido aquí, en este primer semiciclo, pues va a ocurrir el segundo semiciclo. Vamos a tener primeramente una corriente T0, que es repentina, T0 que es muy rápida. Esta corriente T0 pues aumenta y disminuye rápidamente, ¿no? Pasa de máximo a 0 automáticamente, que la que generaba, y la que vuelve a generar de nuevo este campo magnético repentino que genera esta VL, esta corriente IL, repitiéndose el mismo ciclo que hemos explicado anteriormente en el primer impulso, y por lo tanto de nuevo volverá a aumentar hasta llegar, que sería el tiempo T1, hasta llegar de nuevo al tiempo T2, volviendo a caer así sucesivamente. ¿De acuerdo? La tensión, en este caso, pues lo mismo, aumentará, volverá a caer a 0 y se mantendrá así en 0. Y en el siguiente semiciclo, pues lo mismo, corriente T0 que genera el impulso, intensidad que empieza a aumentar, que se mantiene y que vuelve a caer. Tensión que aparece máxima y que en este caso vuelve a caer. Así sucesivamente, pues a medida que van saliendo impulsos de VO a la carga VC. Con lo cual, si nos damos cuenta que lo que ocurre entre la corriente que atraviesa la carga y la tensión que hay, o la diferencia potencial existente en la carga, pues que no aumentan y disminuyen como ocurría con la resistencia, que no aumenta y disminuyen al mismo tiempo que aumenta uno, disminuye la otra y viceversa. Es decir, aquí no se va a cumplir no se va a cumplir nada la ley de Ohm, no se va a cumplir la ley de Ohm, sino que cuando la 1 tiene tensión máxima, en la carga tenemos tensión, la intensidad es 0. Y cuando la intensidad en la carga es máxima, encendiéndose la lámpara, la tensión en la misma pues es 0. ¿De acuerdo? Con lo cual, si nos damos cuenta, pues pues habrá un desfase entre esta carga, entre esta carga y entre esta intensidad y esta tensión habrá un desfase. Un desfase de 90 grados. Vamos, los que sabéis electricidad y electrónica, sabéis que este eje, además de servir para medir el tiempo, sirve para medir la fase. Y que los desfases se miden, en grados. No se mide en tiempo, se miden en grados. Y por tanto, ¿qué ocurre? Que cuando uno es máximo, el otro es 0, y cuando el otro es 0, el otro es máximo. Y el desfase, en este caso, pues será de 90 grados. 90 grados de adelanto de la tensión con respecto a la intensidad. ¿Qué quiere decir? Que aquí tendremos tensión, pero no tenemos intensidad. Al cabo de un tiempo, iremos paulatinamente tendiendo corriente y esta tensión irá disminuyendo, con lo cual la lámpara se nos empezará a funcionar. ¿De acuerdo? Por este motivo, si nosotros colocamos entre el generador y la carga un circuito inductivo, es decir, una bobina, para ser una bobina, lo que va a ocurrir es que se va a generar en los extremos de esa carga un desfase entre la tensión y la intensidad. Bueno, después de haber visto los desfases que genera un circuito inductivo de adelanto
de la tensión con respecto a la intensidad, vamos a ver qué ocurre si entre un generador y una carga colocamos un condensador o un circuito capacitivo. En anteriores vídeos hemos visto pues cómo funcionaba un condensador que era un componente el cual lo que hacía era almacenar carga eléctrica y descargar esa carga eléctrica cuando entre los extremos de sus respectivas placas las conectamos eléctricamente, bien directamente o bien a través de una carga. ¿De acuerdo? Bueno, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si entre un generador, como tenemos aquí, ¿qué ocurre si entre un generador de señal continua, denominado VO, porque este desfase de 90 grados evidentemente se genera o se produce si entre el generador y la carga hay una señal variable, bien una señal pulsante, es decir, bien con semiciclos positivos o semiciclos negativos, o una señal alterna con semiciclos positivos y negativos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si entre un generador y una carga, que va a ser pues una lámpara L, pues ¿qué ocurre si entre este generador y esta carga colocamos una capacidad, un condensador? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, dibujamos aquí las gráficas para verlo mejor. Y bueno, este generador va a generar, como en el caso de la inductancia, pues una señal cuadrada, unos impulsos positivos cuadrados. Estos impulsos positivos cuadrados lo va a generar y los vamos a aplicar a esta carga a través de este condensador. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es si una resistencia eléctrica, como vimos en su momento, en una resistencia eléctrica, pues no se producía desfase entre la tensión, se producía desfase entre la tensión y la intensidad, es decir, la tensión y la intensidad que generaba el generador y la que la aplicamos a la carga, pues prácticamente pues iban a ir de la mano, se cumplía la idioma, más tensión en la carga, más intensidad y viceversa. En un condensador no, en un condensador lo que va a ocurrir al contrario que una bobina, que en un primer momento vamos a tener una corriente muy elevada y al cabo y una tensión en la carga nula, cero. Al cabo de un tiempo vamos a tener una tensión en la carga, pero no vamos a tener corriente, con lo cual va a generar un desfase de 90 grados, como veremos después, de adelanto de la corriente con respecto a la intensidad. Pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Bueno, en este circuito, si le conectamos, cuando aparece este primer impulso de tensión, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues se va a generar aquí una corriente muy elevada, una corriente que vamos a llamar IC. A esta carga la vamos a llamar C, la carga. Aquí se va a generar una corriente muy grande. ¿Por qué motivo? Porque el condensador está descargado. En anteriores vídeos vimos que y pusimos como ejemplo un depósito del agua, como símil, que cuando un depósito estaba vacío, en un primer momento se generaba una gran corriente de agua hasta que el depósito se iba llenando y ese nivel del agua pues iba a ejercer una presión sobre el agua que estaba entrando, que hacía que esa corriente de agua que iba llenando el depósito cada vez fuera menor. Pues aquí pues lo mismo va a ocurrir con un condensador, que en un primer momento, al estar el condensador descargado, se va a generar una corriente muy grande, una corriente de carga muy grande, que va a cargar, como sabemos, una placa de forma, en este caso, como el generador
tiene polo positivo, polo negativo, aquí le va a cargar positivamente, sí, correcto, y aquí negativamente, con lo cual aquí se va a generar una corriente eléctrica muy grande que va a encender la lámpara, con lo cual aquí vamos a tener una corriente muy grande, pero vamos a tener una VC que sería de 0 voltios, ¿de acuerdo? De 0 voltios, con lo cual, si nos vamos al gráfico, tendríamos, este sería VO, que sería la tensión del generador. Esta sería, pues, IC, que no le he puesto aquí, la corriente de la carga o la corriente de carga del condensador, IC, que en un primer momento va a ser máxima. ¿Pero qué ocurre? Pues que a medida que esta corriente va a ir cargando el condensador, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si hemos visto estos vídeos, los anteriores a este que estamos viendo ahora, pues vimos que un condensador en un primer momento tiene una corriente de carga muy grande y a medida que se iba cargando esa corriente iba disminuyendo. ¿Por qué motivo? Porque la acumulación de cargas en las placas del condensador pues iban a hacer de resistencia con respecto a las cargas que iban llegando a dicho condensador, produciendo una disminución de esa corriente. Con lo cual ocurre que esta corriente IC2 pues va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo, vamos a suponer que coincide la corriente cero, vamos a suponer que coincide con la caída a cero de la tensión que genera el generador de señal cuadrada. La señal cuadrada. Bueno, pues esta corriente, esta corriente va a ir disminuyendo, esta lámpara se va a ir apagando porque su corriente va a ir disminuyendo hasta que se carga el condensador. Una vez que se carga el condensador, ¿qué ocurre con esta corriente? Pues que esta corriente pues desaparece, es cero. ¿Qué ocurre en ese instante? Que le hemos hecho coincidir con el instante en que la tensión, vuelvo a repetir, de la señal cuadrada que genera el generador de señales cae a cero. Con lo cual la corriente cae a cero. ¿De acuerdo? Con lo cual aquí hay de corriente cero. Bueno, ¿qué va a ocurrir posteriormente? A la caída a cero, ¿qué ocurre? Pues que en los extremos de este generador de señales, aquí vamos a tener 0 voltios y aquí tenemos que tener 0 voltios. Son los 0 voltios que tenemos aquí. Aquí tendríamos VO máxima y aquí tenemos 0 voltios. Estos 0 voltios, los que sabéis de electricidad y electrónica, si os acordáis, pues es la masa. Serían la masa. Los que no tenéis conocimientos de electricidad y electrónica, en vídeos, tengo por ahí vídeos que lo explico muy bien lo que es la masa y qué es la tensión cero, los diferentes tipos de tensión cero que hay. En este caso la masa pues es una especie de sumidero, es una especie de sumidero de cargas, Con lo cual, ¿qué ocurre? Con lo cual ocurre que así que si aquí tenemos 0, que sería masa, y aquí tenemos 0, que sería masa, ¿qué ocurre con estas cargas? ¿Qué ocurre con las cargas que tenemos aquí en esta placa positiva y esta placa negativa? Pues que se van a descargar y se van a dirigir atraídas por este sumidero, se van a dirigir al mismo, iniciándose la descarga del condensador. ¿Qué ocurre cuando se inicia la descarga del condensador? Pues que aquí vamos a tener una tensión VC. VC, aquí vamos a tener una tensión positiva, que la vamos a llamar más V, y aquí una tensión negativa, que es menos V, porque estas son cargas. Esta placa está cargada con placas negativas, con lo cual la tensión va a ser negativa, y estas placas que son positivas va a ser una tensión positiva. Este sería un polo positivo y este sería un polo negativo. Con lo cual se va a iniciar la descarga de estas placas, una a la masa correspondiente. Con lo cual aquí vamos a tener, si colocamos aquí un voltímetro, aquí vamos a tener una tensión V. ¿Qué ocurre cuando se inicia la descarga del condensador? Pues que aquí vamos a tener una tensión VC. VC. Aquí vamos a tener una tensión
positiva, que la vamos a llamar más V, y aquí una tensión negativa, que es menos V, porque estas son cargas. Esta placa está cargada con placas negativas, con lo cual la tensión va a ser negativa, y estas placas que son positivas va a ser una tensión positiva. Este sería un polo positivo y este sería un polo negativo. Con lo cual se va a iniciar la descarga de estas placas, una a la masa correspondiente. Con lo cual aquí vamos a tener, si colocamos aquí un voltímetro, aquí vamos a tener una tensión V, entre este punto y este punto vamos a tener una tensión V, que en este caso será pues más V, que sería a 0, que sería la tensión que tenemos aquí, menos V, pues sería igual a menos V. Aquí tendremos una tensión menos V. ¿Qué tensión tendríamos aquí y por lo tanto aquí? Pues con un voltímetro medimos entre este punto, con un voltímetro y este otro punto, ¿qué tensión tendríamos aquí? Pues tendríamos una tensión que sería 0 menos V igual a V. Con lo cual aquí tendríamos una tensión V y aquí también tendríamos una tensión V. Por lo tanto, ¿qué tensión tendríamos en este instante en la carga? En la carga, en este caso VC, pues tendríamos una tensión V. Esta tensión que tenemos aquí, tendríamos una tensión V. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que en el instante en que la corriente es 0, aquí vamos a tener una tensión V. ¿De acuerdo? Vamos a tener una tensión V. Con lo cual, si nos damos cuenta, si vemos el gráfico, que cuando la corriente es máxima, la tensión es 0, que es cuando se inicia la carga del condensador. Pero cuando el condensador ya se ha cargado y se inicia la descarga, este condensador se convierte automáticamente en un, por así decirlo, en un generador de tensión, un generador de tensión, generando, por lo tanto, en este punto, una tensión V. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que cuando la corriente aquí es 0, aquí tenemos tensión. Bueno, durante este espacio de tiempo, ¿qué ocurre? Pues el condensador se nos va a descargar, y cuando viene este impulso de tensión, pues se vuelve a repetir el fenómeno. Una vez que se ha descargado el condensador durante este periodo de tiempo, esta tensión de carga desaparece y cuando llega, ya os explicaré por qué. Y cuando llega el siguiente impulso de tensión, pues volvemos a tener aquí otra corriente de carga muy elevada, que a medida que va cargándose el condensador, pues va a ir disminuyendo. Una vez que ha disminuido y una vez que ha caído esta tensión y el condensador se nos ha cargado, pues aquí volvemos a tener otra tensión. ¿De acuerdo? Iniciándose durante este periodo de tiempo la descarga del condensador y durante este otro impulso, que me he equivocado aquí, de línea, volverá a repetirse lo mismo, generándose aquí otra tensión. Esto no vale, ¿de acuerdo? Otra tensión V y otra tensión V. Con lo cual, durante estos impulsos de tensión, vemos que la corriente se adelanta 90 grados con respecto a la tensión. 90 grados. Aquí tendríamos una corriente muy elevada, que encendería la lámpara, va a repetir, encendería la lámpara, y una tensión en los extremos de la carga que sería nula. A partir de este punto, ¿qué ocurre? A partir de que se ha cargado el condensador, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que el condensador empieza a descargarse, y al empezar a descargarse aquí tendríamos una tensión máxima y una corriente 0. Con lo cual ocurre que la corriente se adelanta 90 grados con respecto a la tensión. Al contrario
que en su momento cuando vimos la bobina. Cuando vimos la bobina, a ver si lo encuentro. Cuando vimos la bobina, aquí está, pues la bobina era al revés. Primeramente teníamos tensión y corriente cero. Al cabo de un rato teníamos corriente máxima y tensión cero. ¿De acuerdo? Con lo cual se decía que la tensión se adelantaba 90 grados. Si colocábamos una inductancia entre un generador y una carga, colocamos una inductancia, lo que hacía es que la tensión iba 90 grados por delante de la intensidad. Se adelantaba la tensión 90 grados con respecto a la intensidad. Y en una resistencia, si os acordáis, pues no ocurría eso. En una resistencia, si colocamos entre un generador y una carga una resistencia, pues la tensión y la intensidad, cuando aumentaba una, aumentaba la otra, y cuando disminuía una, disminuía la otra. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que haría un circuito, en este caso capacitivo. Y solamente pues cuando tenemos aquí tensión. ¿Por qué este periodo de tiempo? Pues no lo he mencionado. Imaginaros que se carga el condensador y nos inicia la descarga. Vamos a ponerlo aquí más abajo. Tenemos aquí el impulso de tensión. Tenemos aquí el impulso de tensión. Tenemos la IC, que como sabemos alcanza valor máximo y luego disminuye. Y a ver si nos entra la OBC. Y tenemos aquí la OBC, que aquí nos aumenta cuando se inicia la descarga. Bueno, vamos a suponer que aquí el condensador, una vez cargado, no se nos descarga. Este condensador no se nos descarga. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que este condensador, cuando venga el siguiente semiciclo, va a estar cargado. Con lo cual, aquí no va a pasar nada. Aquí no va a pasar nada. No se va a repetir esto que hemos visto aquí. Sino lo que va a ocurrir va a ser esto. Primeramente, el condensador se nos va a cargar, y una vez que se nos ha cargado, pues la tensión VC pues se va a mantener igual. Vendrá el siguiente impulso, vendrá el siguiente impulso cuadrado, vendrá el siguiente impulso cuadrado, vendrá el siguiente impulso cuadrado, vendrá el siguiente impulso cuadrado. ¿Y qué ocurre? Como el condensador no se nos va a descargar, porque no tiene posibilidad de descargarse, ya que aquí no hay las masas que hemos visto anteriormente para que se puedan descargar, ¿qué es lo que ocurre? Que el condensador se va a mantener cargado y por lo tanto aquí siempre vamos a tener ya tensión VC pues indefinidamente, pues bueno, pues hasta que este generador pues deje de funcionar, le desconectemos, ¿de acuerdo? Por eso solamente esto se cumple, este desfase de 90 grados, siempre que el condensador, cuando este impulso de tensión desaparezca, tenga posibilidad de descargarse, porque este condensador posteriormente pues se nos irá, esta tensión pues se nos desaparecerá. ¿Por qué? Porque se nos descargará, ¿de acuerdo? Se nos descargará, con lo cual cuando llegue el siguiente impulso, cuando llegue el siguiente impulso de tensión, pues se nos volverá a cargar, y se volverá a poder repetir el ciclo por cada impulso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vuelvo a repetir que esto solamente se cumple si el condensador, cuando no tiene tensión, cuando no tiene impulso, puede descargarse, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que ocurre si entre un condensador
si entre una carga, si entre un generador y una carga colocamos un condensador. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que ocurre en este caso. Yo creo que trata por todos los medios de explicarlo lo más sencillamente posible. Lo que ocurre en circuitos tanto inductivos como capacitivos, cuando entre un generador y una carga le colocamos bien una bobina o bien le colocamos un condensador. Es lo que ocurre y por qué se produce ese desfase de 90 grados. Bueno, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta ahora hemos visto el desfase que generaba o producía o se producía dentro de una bobina, una inductancia, en un circuito inductivo. Ahora vamos a ver qué desfase se genera cuando en un circuito capacitivo, es decir, un circuito donde tenemos un condensador, qué desfase se produce en este caso cuando le aplicamos a ese circuito una señal variable, es decir, una señal tanto pulsante como una señal alterna. Si le aplicábamos una resistencia, es decir, si entre el generador y la carga le aplicábamos o le colocábamos una resistencia, vimos que no se producía ningún tipo de desfase entre la corriente que atravesaba la carga, y la tensión, en los extremos de la carga. No había ningún tipo de desfase, ¿de acuerdo? No había ningún tipo de desfase. Si, por ejemplo, en ese mismo, si entre esa señal, entre este generador de señales y esta carga colocábamos una inductancia, es decir, una bobina, pues vimos que sí se producía ese desfase, es decir, la tensión alcanzaba su punto máximo, es decir, en la carga teníamos una diferencia de potencial, pero la corriente que atravesaba la carga pues era nula. La corriente que atravesaba la carga era nula pues debido a la reacción, debido en este caso a que la bobina generaba su propia corriente que impedía el paso de la corriente proveniente en este caso del generador de señales, con lo cual en un primer momento la tensión era máxima, la corriente era cero, y al cabo de un tiempo, pues era al revés, la tensión era cero y la diferencia de potencial en los extremos de la carga era cero y la corriente que atravesaba esa carga era máxima, con lo cual se nos encendía la lámpara, con lo cual se dice que había un desfase de 90 grados entre la tensión y la intensidad, de adelanto de la tensión con respecto a la intensidad de 90 grados. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora si, por ejemplo, entre un generador de señales, entre un generador, vamos a ponerlo aquí, vamos a ver entre un generador de señales, un generador de señal cuadrada que le vamos a llamar VO, y una carga, por ejemplo, pues bueno, vamos a seguir con la lámpara, con la carga L, le colocamos entre el generador y la carga, le colocamos pues un condensador, una capacidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir, pues bueno, lo siguiente, tenemos aquí el gráfico, tenemos aquí un gráfico. En este gráfico pues tenemos aquí lo VO, que es la señal que va a generar el generador de señales, que es, como he dicho anteriormente, una señal pulsante. ¿Qué es de señal pulsante? Pues que solamente vamos a tener semiciclos positivos, no vamos a tener semiciclos negativos, porque eso sería una señal alterna. Pero vamos a elegir una señal pulsante, como os he explicado anteriormente, para que se vea mejor. En este caso, por una señal pulsante cuadrada. ¿De acuerdo? Pues va a generar una señal, unos impulsos, también, unos impulsos cuadrados. ¿De acuerdo? Tenemos aquí esta VO que va a generar unos impulsos cuadrados. Bueno, estos impulsos cuadrados, en este caso, ¿qué es lo que qué influencia en este caso, va a tener el condensador con respecto a esta carga? Pues bueno, pues vamos a ver lo siguiente. Que en un primer momento vamos a tener una corriente muy elevada,
una corriente IC, que es la corriente que va a atravesar esta carga, con lo cual esta bombilla se nos va a encender, porque claro, al atravesar una corriente se nos va a encender. Y esta corriente veremos que se va a dirigir al condensador. Ya veremos en este caso pues cómo funciona un condensador, pues, para poderlo entender mejor. Por lo tanto, aquí vamos a tener una corriente IC, ¿no? Una corriente IC, y en los extremos del condensador, vamos a poner aquí un potenciómetro, un voltímetro, y esta V la vamos a llamar VC, VC. Bueno, pues vamos a tener una VC, este sería el gráfico de la VC, vamos a tener 0 voltios, 0 voltios, por tanto vamos a tener una corriente máxima, que es en este caso IC, una corriente máxima y una tensión, 0. Bueno, al cabo de un tiempo, que vamos a hacerle coincidir con el tiempo que dura un impulso, este impulso cuadrado, vamos a hacerle coincidir pues, para que se entienda mejor. Vamos a suponer que al cabo de un tiempo, pues bueno, este IC cae a cero, esta corriente IC que atraviesa la carga paulatinamente va disminuyendo, va a caer a cero, y una vez que ha caído a cero, porque el condensador se nos ha cargado, aquí vamos a tener una VC máxima. Por tanto, en este punto vamos a tener una IC0 y una VC máxima. Vamos a tener una corriente 0, pero aquí vamos a tener una tensión, en este caso máxima. Vamos a tener tensión máxima. Posteriormente, como veremos, este condensador pues se nos va a descargar. Pues repitiéndose en cada ciclo, de esta señal cuadrada, pulsante, se va a repetir pues lo mismo, tanto a nivel de intensidad, tanto lo que se refiere a la intensidad, como lo que se refiere pues a la tensión en los extremos, en los extremos de la carga, ¿de acuerdo? Este sería la VC máxima y mínima. Por tanto, ¿qué es lo que veríamos aquí? Aquí lo que veríamos es que cuando IC es máxima, VC es 0. Y cuando VC, la tensión en la carga, en los extremos de la carga, es máxima, IC es 0. Así en cada uno de los semiciclos. Como veis, aquí el condensador se descarga. Yo os explicaré posteriormente por qué se tiene que descargar el condensador. Porque primeramente tenemos que ver cómo funciona un condensador. La carga y descarga de un condensador para poder entender todo esto, ¿de acuerdo? Con lo cual, como vemos aquí, entre la corriente y la tensión, pues existe un adelanto, un desfase de 90 grados de adelanto de la corriente con respecto de la tensión. Es decir, existe un adelanto de 90 grados de la corriente, aquí la corriente es máxima con respecto a la tensión. Lo contrario, en este caso, pues, lo contrario que ocurría con la bobina. Lo contrario que ocurría con la bobina, que en este caso, pues era al revés, ¿de acuerdo? Por tanto, una inductancia lo que nos hace es adelantarnos la corriente con respecto a la tensión. Bueno, pues para entender todo esto, pues vamos a ver cómo funciona pues, un condensador. ¿Cómo funciona un condensador? Bueno, el funcionamiento de un condensador, yo creo que es más simple su funcionamiento que el de una inductancia, que el de una bobina. ¿Qué es un condensador? Un condensador está formado por dos placas. Placas separadas por un aislante. Dos placas separadas por un aislante. Bueno, cada de estas dos placas, una de estas dos placas, una de ellas le conectamos
a un potencial negativo, a un polo negativo, y a otra le conectamos a un polo positivo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que aquí se va a producir una corriente de cargas. Cuando estuvimos viendo lo que era la corriente eléctrica, os acordáis que dijimos que una corriente eléctrica era el movimiento de electrones, a través de un conductor, ¿no? Bueno, también se considera corriente eléctrica el movimiento de cargas, tanto positivas como negativas. También se considera corriente eléctrica, en este caso, el movimiento de carga. Lo que pasa es que esto no lo he dicho en un primer momento, pues para no liaros, ¿de acuerdo? Pero se considera tanto corriente eléctrica el movimiento de electrones como el movimiento de cargas. Con lo cual aquí se va a producir un movimiento de cargas. Aquí de cargas negativas y aquí de cargas positivas. Este movimiento de cargas positivas y este movimiento de cargas negativas, ¿por qué motivo se va a realizar? Pues bueno, todos sabemos que dos cargas, o deberíamos de saber que dos cargas del mismo signo, bien negativas o bien positivas, se repelen. Se repelen. Y dos cargas de distinto signo, una positiva y otra negativa, pues se van, en este caso, a atraer. ¿De acuerdo? Se van a atraer. Dos cargas de distinto se van a atraer. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este condensador? Bueno, en este condensador en un primer momento está descargado, no hay carga eléctrica, conectarle aquí a una de estas placas a un polo positivo, negativo y otro a un polo positivo, se va a producir una corriente de carga. ¿Qué va a ocurrir con estas cargas? Bueno, que estas cargas procedentes del polo negativo van a cargar negativamente esta placa. Y esta otra que está conectada al polo positivo estará conectada o la cargará positivamente de cargas positivas, de iones. Una estará cargada con iones positivos y otra es cargada con iones negativos, pues está conectada al polo negativo, y está con iones positivos, pues está conectada al polo positivo. Os dijimos también que las cargas eléctricas también se denominan iones. ¿Os acordáis cuando estuvimos viendo lo que era una corriente eléctrica? Que se generaban iones, tanto positivos como negativos, ¿no? Iones tanto positivos como negativos, pues bueno, son igual que las cargas, Un ion es igual que una carga. Un ion es igual que una carga. Tiene la misma denominación. Lo que pasa es que muchas veces, pues bueno, el término carga no se utiliza para no equivocarse con otro tipo de carga, que es lo que alimenta un generador. Pero bueno, eso ya es otro tema. ¿De acuerdo? Bueno, este condensador ha quedado cargado, como se dice. Con lo cual, si este condensador le desconectamos aquí y le traemos aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que debido a la atracción existente entre las cargas positivas y las negativas, hemos dicho que cargas de distintos signos se atraen, pues estas cargas van a quedar aquí en las placas. No van a estar en contacto eléctrico porque, como hemos dicho, aquí hay un aislante. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué depende de que aquí haya más cargas positivas o negativas en cada una de estas dos placas? ¿De qué depende su número? Pues va a depender en este caso de la proximidad y del aislante que haya. Es decir, contra más próxima estén esas dos placas, vamos a dibujarla aquí, contra más próximas estén, ¿qué ocurre? Pues más cargas negativas va a haber y más cargas positivas va a haber en la otra placa. ¿Por qué? Porque mayor atracción, al estar más cerca, más atracción, y por lo tanto, una vez que el condensador está cargado, una vez que el condensador lo hayamos desconectado para hacer la prueba que vamos a hacer ahora, pues más cargas en este caso van a quedar en cada una de las placas del condensador. ¿Por qué? Porque al haber menor distancia, pues más cargas van a quedar pegadas, con lo cual se dice que la capacidad del condensador pues va a ser mayor, la capacidad del condensador, que se mide en faradios, ¿de acuerdo? Mayor la capacidad del condensador.
Y bueno, ¿qué es lo que ayuda para que esta proximidad sea tan pequeña, que no llegue un momento en que se lleguen a tocar? Porque una vez que estas dos placas se llegan a tocar, esto ya deja de ser un condensador. Aquí se produce un cortocircuito. ¿Por qué? Porque aquí los electrones de las cargas eléctricas positivas, al haber acá con contacto eléctrico, se van a dirigir a las iones o a las cargas positivas. Se va a producir aquí una corriente, se va a producir aquí un cortocircuito entre las dos placas. Por tanto, este deja de ser un condensador. El condensador se nos habrá destruido. Pero para que esto no ocurra, pues para eso tenemos el aislante, para que no se lleguen, en este caso, pues a tocar. ¿Y qué es lo que hace que también esa proximidad se apure lo máximo posible? Pues aislante. Contra mejor sea el aislante, pues mayor podemos apurar la distancia entre las dos placas y por lo tanto mayor número de cargas negativas y positivas van a quedar pegadas en las placas cuando el condensador en este caso se nos cargue, y por lo tanto mayor capacidad va a tener de carga ese condensador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es en un principio lo que hace un condensador, cargarse de cargas. Pero si por ejemplo este condensador le cogemos y le conectamos, ya está cargado. Ya está cargado este con cargas negativas, este con cargas positivas, y vamos a suponer que le conectamos. Bien, a través de una carga que vamos a poner la bombilla otra vez, o bien en este caso directamente. Directamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si les conectamos esta placa que es negativa con esta otra placa que es positiva eléctricamente a través de una carga, o bien directamente, vamos a ver, primeramente a través de la carga. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, pues los electrones, al estar conectados eléctricamente, las cargas negativas que les sobran electrones, pues se les van a ceder a las cargas positivas que les hacen falta, con lo cual aquí se va a generar una corriente eléctrica. Se va a generar aquí una corriente eléctrica que va a hacer que esta lámpara, en este caso, pues se encienda. ¿No? Se va a hacer esta lámpara se encienda. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que aquí pues deja de haber electrones, es decir, todos los electrones que había aquí han cedido los electrones que le sobraban, cada uno de ellos, aquí ya no hay cargas negativas ni tampoco aquí hay cargas positivas, con lo cual aquí pues no hay, en este caso, diferencia de potencial, no hay tensión, no hay en este caso motivo para que aquí se produzca una corriente eléctrica. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues se dice que el condensador, pues bueno, se nos ha descargado. Y por lo tanto esta lámpara se nos apagará. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y si le conectamos directamente como quise hacer aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en vez de pasar a través de la lámpara, que esta se nos va a encender, pues va a pasar a través de este punto, con lo cual aquí se va a producir una descarga más rápida. Se va a producir una especie de chispazo, cosa que no se recomienda. Un condensador nunca se debe conectar sus placas, tanto un condensador como otros elementos que cargan y descargan energía eléctrica, como son por ejemplo las pilas, las baterías. Nunca se debe conectar una pila y la batería directamente el polo positivo con el polo negativo. ¿Por qué? Porque se dañan, debido al efecto Joule, que eso es otro tema. Debido al efecto Joule, debido a la rápida descarga, se va a calentar tanto la placa positiva como la placa negativa y podemos destruir pues el elemento que sea la pila, la batería o el condensador. Por lo tanto, un condensador nunca se debe conectar directamente a las placas, siempre tiene que ser a través de una carga. Bueno, y una vez que el condensador se nos ha descargado, pues en este caso, por lo tanto aquí el condensador se nos habrá descargado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver otra cosa que también hace referencia con respecto a un condensador. Un condensador, cuando está descargado, vamos a suponer que tenemos aquí un condensador, tenemos aquí un interruptor y tenemos aquí pues un generador de corriente continua, ¿no? Y le conectamos a un condensador. Bueno, un condensador, cuando está si nosotros cerramos el interruptor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que de repente aquí va a haber una corriente muy grande,
¿Por qué? Porque el condensador está descargado. Por aquí va a haber una corriente muy grande, en este caso de cargas negativas, que al llegar aquí van a ir atrayendo a las cargas positivas del polo positivo, ¿no? Va a haber una corriente muy grande. Y a medida que se va cargando el condensador, esta corriente va disminuyendo. ¿Por qué motivo? Bueno, vamos a utilizar el símil hidráulico. Vamos a suponer que tenemos aquí un depósito de agua. Tenemos aquí un depósito de agua y por aquí va a venir una corriente de agua que va a llenar este depósito. ¿Qué ocurre? Pues esta corriente de agua en un primer momento va a ser máxima. Esta corriente de agua va a ser máxima. ¿Por qué motivo? Porque el depósito está vacío y esta corriente pues va a ser máxima. Pero ¿qué ocurre a medida que este depósito se nos va llenando? Como vamos a ver ahora mismo. A medida que este depósito, el nivel de agua de este depósito se va llenando, ¿qué ocurre con la corriente de agua que estaba llenando el depósito? Que bueno, que este nivel de agua que se está generando va a ejercer presión y por tanto esta corriente de agua que llega al depósito pues va a ser menor. Y a medida que se nos va llenando el depósito, pues mayor presión y menor corriente de agua. Hasta que lo que ocurre, pues que el depósito, este depósito se nos llena de agua, ¿Y qué ocurre con esta corriente de agua que viene por aquí? Pues es cero, ya no hay corriente de agua. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Cuando está vacío, el depósito se produce una gran corriente de agua. A medida que se va llenando, esa corriente de agua, debido a la posición que va a encontrar con este nivel de agua que es del depósito que va adquiriendo, por más su posición y menos corriente de agua, menos litros por segundo, hasta que se llena el depósito y por lo tanto esta corriente que venía por aquí pues cae a cero. Lo mismo va a ocurrir con el condensador. Nosotros cuando cerramos el condensador, ¿qué ocurre? Que por aquí vamos a ponerlo aquí en un gráfico para que se vea mejor. En un primer momento, cuando cerramos aquí el circuito, el condensador, vamos a esta corriente, la vamos a llamar IC. En un primer momento también IC negativa e IC positiva, ¿no? Las dos son iguales, Bueno, por lo tanto, podemos poner IC negativa y IC positiva. Bueno, en un primer momento cerramos el interruptor. ¿Qué ocurre? El condensador está descargado, con lo cual aquí en un primer momento se va a generar una gran corriente eléctrica, una gran corriente de cargas. Aquí la corriente va a ser máxima. ¿Qué ocurre? Que a medida que el condensador se va cargando, este negativamente y este positivamente, pues se va a encontrar con más oposición de cargas. Pues que les van a estorbar un poquitín a la hora de cargar las placas del condensador. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que esta corriente ya no va a ser plena como en un primer momento, sino que va a ir disminuyendo a medida que las placas del condensador, tanto positivas como negativas, van adquiriendo carga. ¿Hasta cuándo? Hasta que el condensador ya se llena. Bueno, se dice que hasta que vamos a suponer que tenemos aquí VC, aquí se adquiere una VC y aquí tenemos una V1, pues hasta que, se llena. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que V1 es igual a VC, es decir, cuando la tensión en los extremos del condensador es igual a la tensión de los extremos del generador que está cargando el condensador, pues se dice que en este caso que el condensador está cargado. Y una vez que el condensador está cargado, esta corriente pues ya cesa. Va a pasar lo mismo que aquí. Va a pasar que en este caso, pues lo mismo que en este caso en el depósito del agua. Imaginaros que este depósito de agua pues se llena pues a través de otro depósito. Vamos a ver si nos sale aquí el dibujito. Se nos llena a través de otro depósito. Mira aquí una corriente de agua. Y cuando ambos niveles del agua se liberan, ambos niveles de agua, pues vamos a ponerlo aquí,
ambos niveles de agua se igualan, ¿qué ocurre? Pues que la corriente en este caso cede. Lo mismo va a ocurrir aquí cuando la tensión VC de los extremos del condensador se iguala a la tensión del generador, pues la corriente cesa, en este caso, la carga del condensador y por tanto cesa la corriente. La corriente, en este caso, esta corriente IC será cero. ¿De acuerdo? Lo mismo también ocurre para la descarga. Tenemos aquí este condensador, ya le tenemos cargado, con sus respectivas cargas negativas y cargas positivas. Ya tenemos aquí cargado y le descargamos pues a través de una carga, en este caso, pues a través de esta lámpara. Como sabemos, esta lámpara se nos va a encender y por tanto aquí se va a generar también una corriente esta vez de electrones, no de cargas, porque aquí lo que va a ocurrir es que al estar en contacto eléctrico estos cargas negativas o iones negativos, al estar en contacto eléctrico con estos cargas o iones positivos, por base de electrones, aquí se va a producir una corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Se va a producir una corriente eléctrica y por lo tanto la lámpara se nos va, en este caso, a encender. Aquí lo mismo, esta corriente que la vamos a llamar también, pues IC, pues va a ser máxima. Y aquí tenemos pues una VC, aquí se va a generar una diferencia potencial. Aquí el condensador va a pasar de ser pues un acumulador de cargas a ser un generador de tensión. Un generador de tensión mientras tenga cargas, es decir, se va a convertir prácticamente como si fuera un generador, en este caso igual que el que tenemos aquí, un generador de corriente continua igual que el que tenemos aquí, mientras tenga cargas, en este caso negativas y positivas en sus placas. Con lo cual ocurre que en un primer momento aquí vamos a tener una corriente muy grande. El condensador se empieza a descargar. Es como si en este depósito, que ya le tenemos llenado, cogemos y le vaciamos. Está lleno, cogemos y le vaciamos, pero en un primer momento la cantidad de litros por segundo que viene por aquí va a ser máxima. Bueno, a medida que se va vaciando, ¿qué ocurre? Pues la cantidad de litros por segundo que viene por aquí pues va a disminuir. ¿Hasta cuánto? Pues hasta que, en este caso, hasta que este depósito, en este caso, pues hasta que este depósito pues se nos vacíe. Hasta que este depósito se nos vacíe, con lo cual aquí la cantidad de litros por segundo que viene por aquí pues va a ser cero. Pues lo mismo va a pasar aquí con el condensador. Una vez que se empieza a descargar, la corriente en un primer momento va a ser máxima. Bueno, a medida que aquí las cargas van desapareciendo, porque sus átomos se van convirtiendo en átomos neutros, debido a que van perdiendo electrones y estos van ganando electrones, con lo cual también estos átomos, estas cargas se convierten en átomos neutros, pues esta corriente pues va disminuyendo, ¿hasta cuándo? Pues hasta que el condensador, en este caso, pues queda hasta que este condensador pues se nos descarga. Hasta que este condensador se nos descarga, y por tanto esta corriente IC pues es igual a cero. ¿De acuerdo? Esta corriente IC pues es igual a cero. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es en definitiva lo que hace un condensador. Componente es un elemento que cuando le conectamos a un generador o a una tensión se nos va a cargar. Se nos va a cargar pues adquiriendo entre sus placas la misma tensión correspondiente al generador que carga dicho condensador. Y cuando una vez cargado le conectamos entre sus placas, en este caso sus placas las conectamos eléctricamente a través de una carga, que en este caso hemos puesto una bombilla, pues se va a convertir en un generador. Se va a convertir en un generador y se va a descargar generando una corriente eléctrica, muy parecido a lo que es una pila, y una batería, una batería y una pila de estas de los móviles, estas pilas que se cargan, las pilas de los móviles, que ya sabéis, o que son baterías que son recargables, pues lo mismo, un condensador, lo que pasa es que, bueno, más pequeño,
con una capacidad más pequeña, pero el principio de funcionamiento es parecido. Tanto el de las baterías como el de los condensadores, casi su principio de funcionamiento es el mismo, es decir, dos componentes que al conectarse a una fuente de tensión se van a cargar, y una vez cargadas, al conectarles eléctricamente sus respectivas placas positivas y negativas, pues se van a descargar, y esa descarga pues sirve pues para alimentar un determinado circuito. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que ya sabemos eso, pues una vez que ya tenemos una vez que ya hemos visto todo esto, pues volvamos otra vez, en este caso, pues a lo que era la carga cuando la aplicábamos, si os acordáis, cuando estos circuitos entre el condensador, entre el generador, un generador VO, y la carga, que en este caso pues era una lámpara, le conectábamos un condensador. ¿Qué es lo que iba a ocurrir? ¿No? Vimos que el generador, vemos aquí un gráfico, vimos en este gráfico que le aplicábamos una tensión o una señal VO cuadrada, una señal cuadrada VO. Aquí tenemos el condensador C, aquí tenemos en este caso pues la carga, el condensador, la carga L, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que ocurría? Bueno, cuando le llega el primer impulso de tensión, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como vimos en su momento, este condensador está descargado, con lo cual en un primer momento aquí se va a generar una gran corriente eléctrica que le vamos a llamar IC. Corriente eléctrica IC que va a pasar a través de la lámpara, y esta lámpara se nos va a encender. Por lo tanto, IC va a ser máxima. ¿Qué va a ocurrir con la diferencia de potencial existente en los extremos de esta carga? Que la vamos a llamar, pues VL. ¿Qué va a pasar? Por de momento va a ser 0. Por lo tanto, en esta carga vamos a tener VL, la tensión de la lámpara, que va a ser 0. ¿De acuerdo? Bueno, a medida que este condensador se nos va a ir cargando, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta corriente? ¿Os acordáis que el condensador, cada vez que se iba cargando, pues su corriente de carga iba disminuyendo? Acordaos del depósito, que el nivel del agua, pues cada vez que alcanzaba más nivel, más oposición, iba a presentar a la corriente que estaba llenando el depósito. En el caso del condensador, pues a medida que se iba cargando el condensador, las cargas que se iban acumulando en el condensador iban a ofrecer una oposición a las cargas que posteriormente provenían y iban a entrar en el condensador, con lo cual ocurre que esa corriente pues iba disminuyendo. Esa corriente va a disminuir, esta corriente va a disminuir, esta lámpara cada vez va a lucir menos. ¿Hasta cuándo? Hasta que este condensador se nos carga, ha quedado cargado. Bueno, una vez que este condensador ha quedado cargado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a suponer que este condensador ha quedado cargado en el mismo instante que la tensión VO cae a 0, cae a 0, vamos a suponer que cae a 0 VO, y por tanto coincide con la carga del condensador. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, el generador de señales, pues tiene una tensión máxima y una tensión mínima. Y una tensión mínima que es 0 voltios. Bueno, los que tenéis conocimientos de electricidad electrónica, sabéis que 0 voltios también es la masa. ¿Y qué es la masa en un circuito eléctrico? Pues un auténtico sumidero tanto de cargas eléctricas positivas como de cargas eléctricas negativas. ¿Qué quiere decir? Si nosotros a una masa o tierra, mejor tierra, le conectamos un potencial negativo, es decir, un polo negativo, se va a producir una corriente de cargas hacia esta tierra. Y si le conectamos un potencial positivo, un polo positivo, también es un sumidor de cargas, tanto cargas positivas como cargas negativas o electrones,
o electrones. Es un auténtico sumidero. Es un auténtico sumidero. Bueno, los que tenéis conocimientos de electricidad electrónica, yo creo que me estáis entendiendo. Los que no tenéis conocimientos, esto os va a sonar un poquitín raro, pero por ahí tengo vídeos donde lo explico bastante bien. Pero de momento, si no lo entendéis, saber que esto es como un sumidero, que vale para un roto como para un descosido. Es decir, que por aquí van a pasar cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas. ¿Por qué lo digo? Porque aquí la tensión cae a cero, con lo cual aquí vamos a tener 0 voltios, que sería tierra, y 0 voltios, que sería tierra. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que una vez que se ha iniciado la carga de este condensador, en este condensador vamos a tener una tensión VC. VC, es decir, el condensador va a iniciar su carga. ¿Y cómo va a iniciar su carga? Bueno, aquí tenemos cargas positivas y aquí tenemos cargas negativas. Ambas están conectadas a masa y estas también conectadas a masa a través de la carga, con lo cual al estar conectadas a masa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues aquí se va a producir una corriente de cargas hacia esta masa y aquí se va a producir una corriente de cargas hacia esta masa, iniciándose la descarga del condensador, con lo cual en este preciso instante aquí vamos a tener una tensión, aquí vamos a tener una tensión VC, que va a ser V1, que será más V1 y menos V1, con lo cual VC, que sería igual a esto a V1 menos V1, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí vamos a tener un potencial, esto en las placas de condensador, el momento puede ser más V, más V1 y menos V1, ¿de acuerdo? Y por tanto, a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a ocurrir? Que en este punto vamos a tener una tensión V1. Bueno, si nosotros colocamos aquí un tester en este punto, conectamos un voltímetro y medimos el potencial que hay entre la masa en este punto, pues tendríamos 0 voltios menos V1 igual a menos V1. Y si colocamos un tester, un voltímetro, desde este punto, vamos a ver que es un poquitín largo, hacia este otro punto, un voltímetro, y medimos entre este punto y este punto, ¿qué tensión tendríamos aquí? Pues tendríamos una tensión de 0 menos V1 igual a V1. Por lo tanto, aquí tendríamos un potencial V1. Por tanto, entre este punto y este punto, que es VL, pues sería igual a V1. Tendremos un potencial V1. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que en VL tendríamos un potencial que sería V1. ¿De acuerdo? Tendremos un potencial V1. Con lo cual, ¿qué ocurre? Lo que va a ocurrir es que aquí la corriente va a ser 0 en la carga y el potencial en los extremos de la carga va a ser V1. De aquí, debido a que el condensador va a iniciar su carga y se va a convertir, deja de ser un elemento que almacena cargas y se va a convertir en un generador de corriente, pues para así decirlo, en un generador de tensión o de corriente continua. ¿De acuerdo? Bueno, y posteriormente, una vez que ha hecho esto, pues se iniciará su descarga. Se descargará este condensador. Bueno, repitiéndose lo mismo en cada uno de los semiciclos. Se volverá de nuevo a cargar el condensador. Se nos descargará. Se nos volverá a cargar el condensador. Se nos cargará el condensador. Aquí la corriente IC, una vez que se ha cargado, cesa. Y aparecerá aquí una corriente, pues, V1. V1, que es igual a VL. Posteriormente se nos descargará. Aquí 3/4 partes de lo mismo, vuelvo a repetir, en cada semiciclo. En cada semiciclo volverá a ocurrir lo mismo. V1 igual a VL. Este será IC máxima y este sería IC máxima, que es la corriente de carga. Con lo cual, ¿qué es lo que vemos aquí? Con lo que vemos aquí es que un desfase de 90 grados, entre la corriente y la tensión, entre la corriente que atraviesa la carga y la tensión en extremos de la misma. Tenemos un desfase de 90 grados.
tenemos un desfase de 90 grados y de adelanto de la corriente con respecto a la tensión. Todo lo contrario que en una inductancia. En una inductancia, como vimos, en una inductancia, como vimos en su momento, pues era al revés. Se adelantaba la tensión, se ve ahora, se adelantaba la tensión con respecto a la corriente. La tensión era máxima, la corriente era cero. Al cabo de un tiempo, que correspondía a una fase de 90 grados, la tensión era cero y la corriente era máxima. En un circuito donde entre el generador y la carga hay una capacitancia, hay un condensador, es al revés. La corriente en un primer momento es máxima, pasado un tiempo correspondiente a un desfase de 90 grados, pues es al revés, la corriente es cero y la tensión es máxima. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que hace, en este caso, un circuito donde existe un condensador entre el generador y la carga. Desfasa la tensión con respecto a la intensidad de 90 grados, de adelanto de la corriente con respecto a la tensión en los temas de la carga. Y bueno, y por último, hemos visto que aquí se descarga. ¿Qué pasa si no se descargaría el condensador? Vamos a suponer, vamos a explicar aquí correctamente. Aquí vamos a tener VL. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, en el primer semiciclo, como hemos visto aquí, correcto, el condensador se nos va cargando hasta que se descargue, por lo tanto esta IC, en este caso, pues desaparece. Y por lo tanto, este condensador se nos ha cargado una tensión, como hemos dicho, que es pues V1, que es igual pues a VL, ¿no? ¿Qué ocurre si este condensador, no se nos descarga? Es decir, llega el siguiente semiciclo y este condensador no está descargado. Por lo que va a ocurrir, pues que no se va a producir carga. No se va a producir carga, si es como si en un depósito de agua, vamos a ver si le dibujamos mejor. Si, por ejemplo, si en un depósito de agua, como tenemos aquí, este depósito está lleno y nosotros pues queremos meter más agua al mismo. Pues no, como está lleno, aquí ya no entra más, aquí no entra ya más agua, con lo cual aquí pues no habría corriente eléctrica y la cosa se quedaría como está. ¿Qué ocurre si no, en el primer semiciclo, que es cuando se produce la carga del condensador, al siguiente semiciclo que llega aquí, cuando ya tengamos aquí tensión, ¿qué ocurre si el condensador está cargado? Pues como está cargado, pues aquí no va a haber ni corriente de carga ni va a haber nada, sino que se va a mantener como estaba, es decir, se nos va a cargar a esta tensión y se nos va a mantener cargado pues indefinidamente. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que nosotros a través de un interruptor pues apaguemos o dejemos que este generador de señales pues siga funcionando. Al que en este caso se apague, pues será cuando este condensador se nos descargue. Con lo cual solamente se producirá, este fenómeno se producirá en el primer semiciclo. Si no le damos oportunidad al condensador de descargar, solamente toda esta fase o desfase de 90 grados se producirá en el primer semiciclo. En los subsiguientes semiciclos se nos va a producir porque el condensador no puede descargar, pues no se va a poder realizar. Por lo tanto, es importante que se descargue, como ocurre aquí, a través, en este caso, pues del generador de señales, que por eso he puesto aquí estas masas, estas tierras, para que tenga la posibilidad de descargarse y, por lo tanto, esto que hemos visto aquí, estos desfases que hemos visto aquí, se puedan repetir en los siguientes, semiciclos. ¿De acuerdo?